Venga. La última vez alguien me prestó plumones. Pero me acordaba. Era este y este. Lo traje para devolverse. Ya no le queda bien. Sí, normalmente teníamos plumones, pero eso estaba muy nuevo para quedarlo. Vamos a usar de borrador una casa estética. Bien. Cuando empezamos imagen, mucho hablamos de este dibujito, el paciente está de espalda, ¿cierto? Tenemos el lado derecho, tenemos el lado izquierdo, tenemos la entrada del esófago, ¿sí? Tenemos hígado, la entrada del esófago, recuerden siempre por el lado izquierdo, tenemos el estómago, tenemos el fondo, tenemos la curvatura mayor del estómago, tenemos el píloro. ¿Se acuerdan cómo se llama esta flexura? Flexura craneal del duodeno. Acuérdense que está el píloro, tenemos una flexura craneal del duodeno y tenemos una flexura caudal. Duodeno y uno ilion. Tenemos la válvula ileocólica. Tenemos el colon, tenemos un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente que baja también por izquierda. ¿Sí? En este sector que teníamos, vaso. ¿Sí? Tenemos el vaso. Aquí va la columna, ¿cierto? Vamos a tener un riñón izquierdo, un riñón derecho, un poco más arriba. Vamos a tener las glándulas adrenales. Vamos a tener un páncreas. Donde está el cuerpo del páncreas tenemos la rama izquierda y tenemos la rama derecha. ¿Qué más nos falta dibujar? Vejiga, perfecto. ¿Qué más nos falta dibujar? Sí, el corazón y los pulmones están, pero vamos a poder. El hígado ya está. ¿Sí? Entonces, recuerden, al que le gusta la imagen, que sea radiografía, que sea tomografía o que sea ecografía, esto se lo tienen que aprender de memoria. Que es un dibujo muy fácil, hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque yo cuando tomo una radiografía, esto es lo que veo, estas son las sombras que veo. Pero cuando estoy haciendo una ecografía, esto es lo que voy a buscar y esta es la posición que voy a buscar. O sea, normalmente lo primero que hacemos es ver la vejiga, después nos vamos al riñón izquierdo, riñón derecho, vaso, hígado, estómago, intestino, y por último hacemos glándulas adrenales y páncreas. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes puedan seguir su orden, pero no se les puede ocurrir empezar a buscar el vaso por acá, el vaso por acá, el vaso acá arriba, porque no lo van a encontrar. Tienen que ir a buscar donde están anatómicamente la estructura. ¿Ya? La anatomía del vaso ya lo vimos en la clase de rayo. Tiene forma de lengua, los contornos son abusados y lo que me une el vaso al estómago es el ligamento gastroplénico. Vamos a tener 3 segmentos: cabeza, cuerpo y cola. ¿Qué parte del vaso sería esta? Cabeza, cuerpo o cola. Cabeza, cuerpo, cola. Hay una cabeza, hay un cuerpo y una cola. La cabeza. La cabeza. La cabeza.
Acuérdense que la cola puede cruzar la cola completamente el abdomen, ¿ya? Cuando vemos la radiografía lateral, lo que ustedes ven abajo, ese triangulito que uno ve abajo, en la cabeza, es la cola, que puede estar pendular en el estómago sin ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante saber dónde está la cabeza, el cuerpo y la cola? Porque si tenemos una masa tumoral en el centro, obviamente vamos a estar en el cuerpo, ¿ya? Y si estamos en los extremos, en la cabeza o en la cola, ¿ya? La irrigación, normalmente la irrigación del vaso está dada por la arteria gastroesplénica, que son las arterias que vienen y pasan por el ligamento que une el estómago con el vaso, pero las principales son las venas esplénicas, que son las que nos van a guiar o que nos van a ayudar para hacer un par de mediciones. Esto ya lo conocen, ya lo vimos. Normalmente hacemos un barrido del vaso desde la cola hasta la cabeza, o sea, lo ideal es tratar de hacer el barrido completo y tratar de hacer lo que se llaman los cortes longitudinales y los cortes transversales. Antes de seguir con esto, vamos a ver de esta forma. Eso es la radiación, o sea, la radiación es la imagen que nos va a mostrar en el monitor, y este es nuestro transductor. Esto es lo que vamos a poner en el abdomen de nuestro paciente. Todos los transductores tienen una marca, y ese puntito es una letra que aparece en esa zona. Ustedes lo pueden cambiar, pueden dejar a su izquierda o a su derecha. Normalmente nosotros lo manejamos hacia la derecha, ¿ya? Si ese puntito está hacia arriba, me está indicando la parte craneal, estando en esa posición. Si yo doy vuelta al transductor y el punto queda hacia abajo, me va a indicar la parte caudal. Ejemplo, si tengo un riñón, voy a ver un riñón. Si al riñón le estoy tomando una vista longitudinal, lo voy a tomar con el punto hacia arriba, de esa manera. Si fuera mi riñón, tengo el punto hacia arriba, los riñones están así, de esa forma tomo un corte longitudinal del riñón. Si yo a este punto le hago esto, voy a tomar un corte transversal del riñón. Si yo el riñón con este mismo transductor lo tomo desde el lado, es un corte sagital. Entonces vamos a tener tres cortes principales en el riñón: sagital, longitudinal y transversal. Porque cada imagen va a hacer que se vea de distinta forma. En relación al vaso, vamos a imaginar que esto es un gato, donde el vaso normalmente lo encontramos casi siempre solamente en el lado izquierdo. Si quiero hacer un corte longitudinal, el punto hacia arriba y el barrido se hace de esa forma. Eso es un corte longitudinal. Si quiero ver esta parte del vaso, giro, voy a hacer un corte transversal. ¿Ya? Eso lo vamos a ver claro en la parte de acá. Si es que lo logramos hacer. ¿Cómo se ve un vaso normal? Se ve normalmente hiperecoico, homogéneo, lo que nosotros llamamos un granular fino. Los márgenes de los lóbulos tienen que ser aguzados y normalmente tiene que estar interrumpido por vasos esplénicos. Recuerden que en ecografía, si tengo un círculo negro, es anecoico, o sea, no emite ecos. A medida que se va poniendo más blanco, vamos a poner el color blanco, si se vea blanco en el ecógrafo, es hiperecoico. Y después vienen las comparaciones. Ejemplo, si tengo el vaso, si tengo un riñón, generalmente comparo la ecogenicidad del vaso con la ecogenicidad de la corteza del riñón. Y la corteza del riñón en relación al vaso normalmente es hipoecoica, o sea, la ecogenicidad del vaso debería ser menor.
¿Ya? O sea, si esto está de color blanco, esto debería estar de color negro. Eso es lo que vamos a empezar a hacer por los estudios comparativos. Pero una de las formas de saber si nuestros órganos están normales. En relación al hígado, si yo tengo el hígado, tengo el riñón, también comparo la corteza del riñón con la ecogenicidad del hígado, y generalmente el hígado con el riñón son isoecoicos, o sea, la ecogenicidad es la misma. ¿Ya? Y a medida que van cambiando esas ecogenicidades voy a poder ver o determinar algún tipo de patología. Los vasos, generalmente las arterias, no son evidentes. Vamos a encontrar una vena central y vamos a poder ver la emergencia de las venas esplénicas. La forma del vaso, igual que la radiografía, en el corte longitudinal va a ser con forma de lengua y en el corte transversal va a ser de forma triangular. Vamos a comparar ecogenicidades. Fíjense, acá tenemos la ecogenicidad, tenemos el hígado, que tiene una ecogenicidad X. Así se ve un hígado. El hígado nosotros llamamos que tiene un granular grueso, porque los puntos que están acá son relativamente más gruesos que en relación al vaso. Entonces, la ecogenicidad del hígado es así. La ecogenicidad del vaso es así. ¿Se fijan que esto es más negro que eso, no? Así lo deberían ver de forma normal. El hígado es hipoecoico en relación al vaso. Fíjense el vaso y la corteza del riñón. Esto es blanco, eso es más negro, ¿sí o no? Entonces podemos decir que la corteza del riñón es hipoecoica o menor ecogenicidad que el vaso. ¿Sí? Y si lo comparamos con el hígado, esto y esto deberían tener la misma ecogenicidad. Son isoecoicos. No, tengo una foto. Tranquila. Aquí decía, hay un tema. ¿Ya? Entonces, las comparaciones que hacemos. El hígado, cuando vemos el hígado y vemos el riñón derecho lo vemos pegadito al hígado. Y vamos a comparar la ecogenicidad del riñón derecho con el hígado. ¿Cómo deberían ser? Las ecogenicidades isoecoicos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un riñón metido aquí, casi se debería desaparecer con la ecogenicidad del hígado, porque tiene ecogenicidades similares. ¿Sí? El vaso, como está en el lado izquierdo, lo voy a comparar con el riñón izquierdo. O sea, normalmente me voy a encontrar esto, nunca está tan negra la ecogenicidad del riñón. El vaso lo comparo con la ecogenicidad del riñón. ¿Qué pasa si tienen las mismas ecogenicidades? Hay algo raro. No es normal. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones que hay? Una, que haya aumentado la ecogenicidad del riñón con un proceso inflamatorio, o que haya disminuido la ecogenicidad del vaso por un proceso a lo mejor restrictivo. ¿Ya? Si al vaso le llega menos sangre, la ecogenicidad se empieza a perder. Un vaso que está rotado empieza a perder ecogenicidad. Un vaso que está congestivo empieza a perder ecogenicidad. Al revés, generalmente un vaso que está inflamado aumenta la ecogenicidad. ¿Ya? Entonces, para eso sirve saber las ecogenicidades comparadas, porque la única forma de tener una cosa objetiva para poder decir este tiene mayor ecogenicidad o tiene menor ecogenicidad de lo normal. Las medidas. En el gato normalmente la longitud es entre 8 y 14 centímetros y en el perro de 8 a 30 centímetros, o sea, pueden ser muy grandes. Nosotros hemos visto perros en vaso de perros filtro, mestizos, que tienen normalmente hasta 40, hasta 45 centímetros, o sea, un vaso de gigante, y eso es normal.
Y el ancho, que es lo que más medimos, en el gato de 2 a 3 centímetros y en el perro de 2 a 8 centímetros. O sea, es bastante amplio rango. Y el espesor, menor a 1,5 en el gato y entre 0,5 y 3 centímetros en el perro. No es para que se lo aprendan, sino lo ideal es que para que lo tengan y cuando les toque hacer ecografía tengan esa tablita, se recuerden esa tablita y puedan definir si hay un vaso que está grande o está chico. En razas pequeñas, el vaso debería medir 20 milímetros. En razas miniatura, 15 milímetros. Pero aquí estamos hablando del ancho del vaso tomado a nivel de la vena esplénica. Razas medianas 25 milímetros y razas gigantes 30 milímetros. Personalmente para mí es el dato más importante. Porque lo que vamos a ver, porque es muy difícil tomarle el largo al vaso, porque el ecógrafo no me va a dar para tomar el vaso completo. Imposible, siempre lo va a tomar en sectores. En cambio, en el ancho del vaso, lo que deberíamos ver, si tengo el vaso acá, tenemos la entrada de la vena esplénica, tomamos una medida desde aquí hasta acá, y esa es la medida para mí más importante. En razas miniaturas, 15 milímetros, 20 milímetros, medianas 25 milímetros y en razas gigantes 30 milímetros. O sea, para mí eso es lo más objetivo y lo que más sirve para evaluar el tamaño de un vaso. Profe, ¿y ese sería el ancho? El ancho, sí. El ancho del vaso a nivel de la vena esplénica. ¿Ya? O a nivel del ilio. Que va a ser lo más fácil que ustedes van a ver, porque van a ver la entrada de las venas esplénicas y ahí hacen un freeze y hacen una medida. Profe, el freezing del hacer. Cuando ven la vena esplénica, si la vena esplénica se ve, ya haces el freeze y haces la medición. Bueno, ahí lo vamos a ver. Aquí tenemos nuestro ecógrafo, tenemos la entrada de la vena esplénica, que se ve incluso, si ustedes hacen movimiento del transductor, podrían ver la entrada de la vena esplénica de vasos sanguíneos bastante grandes de color negro. Acuérdense que los vasos se ven de color, ¿no? Se ven de color negro porque los vasos contienen líquido y el líquido es anecoico. Lo anecoico se ve negro, ¿sí? Entonces, esta es la medida que toman. Si estamos acá, de aquí hasta arriba, van a ver una línea blanca hiperecoica, que es la cápsula del vaso. Entonces, desde la cápsula del vaso hasta la cápsula del vaso, hace la primera medición. ¿Ya? A lo mismo. Esta es la entrada de la vena esplénica y de aquí tomo una perpendicular hasta la cápsula del vaso y hago la medición. ¿Ya? En perros hasta 3, en gatos hasta 2. Más 5. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esta estructura que ustedes ven aquí? Solo anatomía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Estómago. Acuérdense, solamente anatomía. Por eso es súper importante que se acuerden de esto. Si yo estoy con el traductor de esta forma, voy a ver eso. Entonces, ¿qué opciones tengo? Que sea estómago, que sea riñón. No hay más. ¿Y ese estómago está vacío o está con alimento? Con alimento, ¿no? Todo esto que ustedes ven acá es alimento. Y con esta imagen puedo medir el tamaño de la pared del estómago. Vamos a medir la pared del estómago. Vamos a ver si el paciente está con gastritis o no está con gastritis. ¿Sí? Ahí se ve mejor la vena esplénica, ¿no? Generalmente lo pueden ver así. Entonces, a un lado de la vena esplénica
la parte más ancha, fíjense que aquí es más angosto, toma la parte más ancha y ese es el ancho del vaso y que nos va a dar una medición bastante objetiva de si el vaso está grande o está pequeño o está normal. Acá lo mismo, más de lo mismo y si tengo estómago acá, ¿qué podría tener acá al lado? ¿El riñón? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Ya? No hay otra opción. Vaso, riñón izquierdo y estómago. Y aquí entre medio, ¿qué podría tener? Intestino. Más que intestino, normalmente, si estamos en el lado izquierdo, voy a tener colon. ¿Ya? Generalmente cuando uno hace una ecografía, tomamos el transductor, hago un corte longitudinal de la vejiga, evaluamos la vejiga, hago un corte transversal para evaluar la vejiga del corte transversal, y debajo de la vejiga tengo el colon, y normalmente tengo una feca, tengo una estructura hiperecoica. Lo que hacemos es tomarnos de esa estructura hiperecoica y seguirla. Lo seguimos y llegamos hasta el riñón izquierdo. ¿Ya? Cuando llegamos al riñón izquierdo, esta es una súper buena zona para medir el ancho de la pared del colon. Si hay una colitis, podríamos estar con eso. Si tengo el vaso y tengo el estómago, ¿qué órgano me quedan aquí entre medio? ¿Qué nos podría quedar entre medio? Páncreas. ¿Qué rama? Izquierda. La rama izquierda del páncreas, yo la hice cortita, pero podría llegar hasta acá. ¿Ya? Entonces, estómago, vaso, riñón izquierdo, voy a tener riñón izquierdo, y aquí me queda el espacio para tener páncreas, rama izquierda, y glándulas adrenales. La adrenal derecha, la suprarrenal derecha. Oiga, ¿ya? Yo sé que no es muy fácil en teoría. Después en la práctica van a ver que es más difícil. Adrenal izquierda, porque está sobre el riñón izquierdo, acuérdense. ¿Dije derecha? Sí. Ah, perdón. Todos tenemos claro que dónde está el vaso, ¿cierto? Si no le quedan esas flechas, el estómago, cuando el estómago con lleno de alimento, se supone que acá tenemos píloro, duodeno, riñón derecho, riñón izquierdo, y todas las demás estructuras que ya hemos visto. Ya me rendí con los brazos. Cambios patológicos en el vaso. Las posibilidades que tenemos es que esté normal, que esté grande, que esté pequeño. ¿Ya? Lo que más vemos es aumentos de tamaño. Eso nos va a provocar un incremento difuso de la ecogenicidad. Si decimos que está aumentada la ecogenicidad, está más hiperecoica, ¿qué significa? ¿Va a estar más blanco o va a estar más negro? Más blanco, perfecto. Esto va a estar más blanco. Generalmente cuando hay una splenomegalia, debería estar más blanco. ¿Y cómo yo sé que está más blanco? ¿Qué lo comparo? Lo comparo con la corteza del riñón, eso es una. Comparo con la corteza del riñón y la diferencia en ecogenicidades es muy amplia. Esto está muy blanco o esto se ve muy negro. ¿Sí o no? Entonces la otra forma es comparar la ecogenicidad con el hígado. ¿Por qué? Porque recuerden que el hígado, ¿cómo está en relación al riñón, su ecogenicidad? Isoecoica, ¿no? Entonces la ecogenicidad del hígado y la corteza del riñón es la misma. Si yo veo que el vaso está muy blanco y el riñón está muy negro,
¿Cómo sé si el riñón está Bien. menos ecogénico o el vaso está más ecogénico? Con el hígado. Comparo con el hígado. ¿Sí o no? Entonces, si el riñón izquierdo tiene la misma ecogenicidad que el riñón derecho y tiene la misma ecogenicidad del hígado, es porque este fue el que aumentó. ¿Sí? Pueden haber cambios en la ecogenicidad de los dos riñones, pero también lo comparas con el hígado. ¿Sí? El problema está en que si te cambio la ecogenicidad del hígado, ahí no jodimos. No hay cómo comparar. No, pero después al final, el cerebro se va dando cuenta enseguida cuando hay cambios de ecogenicidad. A medida que ustedes van viendo, se dan cuenta que hay un órgano que está más ecogénico u otro que está menos ecogénico que lo normal. ¿Ya? También podemos tener disminución difusa de la ecogenicidad por cambios inflamatorios, o sea, podemos aumentar la ecogenicidad o disminuir la ecogenicidad. Vamos a poder ver lesiones nodulares, vamos a poder ver lesiones quísticas. Si yo tengo el vaso y tengo una estructura negra que apareció acá, justo en la cola del vaso, ¿qué nos parecería? ¿Un cáncer o un quiste? Un quiste. Perfecto. Y si esta estructura es negra, ¿cierto? O sea, muy anecogénica. Si tengo una estructura que tiene mayor ecogenicidad, o sea, está más blanca, podríamos pensar en una masa, ¿cierto? Y eso podría ser un tumor. Podría ser un tumor. Si tuviésemos un absceso, ¿de qué color se debería ver? ¿Blanco o negro? Negro, porque tiene líquido. Líquido. ¿Cierto? Vamos bien. El esplenomegalia, esta imagen que la tienen. Los signos normalmente de esplenomegalia son el tamaño aumentado, los bordes redondeados, y vamos a tener efecto masa sobre los órganos. Eso es lo que vemos en la parte radiográfica. En la parte ecográfica es más difícil evaluar efectos masas. Lo que sí es más fácil evaluar son los bordes redondeados. El tamaño aumentado podemos normalmente medir, lo que les decía, el ancho de muy buena manera. El largo es muy difícil medirlo porque no nos cae dentro de la pantalla de la ecografía. Alteraciones difusas del vaso. ¿Qué significa difusa? Que está todo el vaso. ¿Ya? Igual que cuando tenemos alteraciones difusas del pulmón, el pulmón está todo comprometido, o una gran parte comprometido. Cuando tenemos una alteración difusa del vaso, todo el vaso está comprometido. Un quiste sería una alteración focal o local, ¿cierto? Si tenemos un proceso inflamatorio, o si tenemos, no sé, a lo mejor un hemangiosarcoma donde está todo comprometido, es una alteración difusa. Esplenomegalia difusa, o sea, creció el vaso de forma generalizada. Y aquí viene la receta de cocina. Existen tres opciones de esplenomegalia. O sea, que el vaso creció, tengo tres opciones. Una, que haya disminuido su ecogenicidad, que haya aumentado su ecogenicidad o que haya aumentado con ecogenicidad normal. Para eso ustedes lo pueden tener, si están haciendo la ecografía, lo pueden tener en su celular, lo pueden tener en una hojita que les diga claramente los prediagnósticos que pueden ser. ¿Ya? ¿Está claro? El vaso está más grande, con la ecogenicidad baja. El vaso está más grande, pero la ecogenicidad está aumentada. O el vaso está más grande y tiene ecogenicidad normal. Por si digamos. También podemos tener alteraciones focales. Y lo que hablamos en relación a los quistes de un tumor, podemos tener una esplenomegalia focal, o sea, en un solo sector,
con disminución de ecogenicidad, con aumento de ecogenicidad y sombra acústica, o con ecogenicidad aumentada, sin sombra acústica. Vamos a ver de qué se trata acá ahora. Si aumenta el vaso y la ecogenicidad disminuye, o sea, el vaso se ve más negro, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas? Congestión pasiva, infecciones sistémicas, esplenitis infecciosa, algunas enfermedades inmunomediadas, puede ser infiltración neoplásica, una anemia hemolítica, una torsión esplénica, enfermedades parasitarias, hematopoiesis extramedular o amiloidosis. ¿Ya? Aquí creció el vaso y bajó la ecogenicidad y podemos tener todos esos prediagnósticos. Fíjense la ecogenicidad de ese vaso. ¿Qué opinan de la ecogenicidad de ese vaso? ¿Se ve más blanco o se ve más oscuro? Esto es el vaso. ¿Cómo se ve? Oscuro. Difuso focal. Difuso, ¿cierto? Eso es lo que se llama patrón de anclaje o patrón de cielo estrellado. Muchas veces los tenemos en pacientes que tienen torsión esplénica. A ese vaso no le está llegando sangre. ¿Ya? Entonces ustedes hacen una ecografía y ven eso y dicen, uff, es que no le está llegando sangre. De urgencia de la cirugía. Entonces es una esplenomegalia con disminución de la ecogenicidad, o sea, está más negro. Esplenomegalia con también disminución de la ecogenicidad, lo podemos encontrar con pacientes con linfoma, sobre todo en gatos. ¿Ya? Y todos estos vasos se ve bastante negro, ¿ya? Se ve bastante más oscuro. Obviamente perdió su forma. Fíjense el tamaño. De aquí, esta es la vena esplénica, ¿cierto? Copiaron. Si voy a tomar el ancho desde aquí hasta acá, como que me alejo un poco, la perpendicular no me sale muy bien, entonces me alejo y tomo la perpendicular de acá. ¿Cuánto tiene? 2,66. Y si es un gato, está más grande, ¿sí o no? Según la tablita que le dimos, está más grande. Ahora, alteraciones difusas también con esplenomegalia con aumento de la ecogenicidad. Recién vimos con disminución de ecogenicidad, ahora con aumento de ecogenicidad. Paciente con enfermedad inflamatoria crónica. Eso está mal, no es un paciente con enfermedad inflamatoria crónica, que en riñón también pasa. Es una enfermedad con esplenomegalia crónica. Congestión crónica. O sea, por alguna razón ese paciente tiene un trombo o algo que está evitando que la sangre llegue de forma normal al vaso, el perro no presenta ninguna sintomatología y de forma crónica baja la congestión, compromisos vasculares, algún TRUNS desde la zona, esplenitis infecciosa crónica, pacientes con peritonitis, procesos infiltrativos y algunas neoplasias. Fíjense eso. ¿Cómo está la ecogenicidad del vaso? Uno dirían, como el semáforo, vista aumentada, vista disminuida. ¿Ya? ¿Cómo le llamaríamos a esa ecogenicidad? Si hay de las dos. Ecogenicidad mixta. Es un paciente con una ecogenicidad mixta, con sectores de alta ecogenicidad y con sectores de baja ecogenicidad. Generalmente el vaso, cuando ustedes lo ven, es lisito. No hay nada de esto, ¿ya? Generalmente lo vemos en pacientes con linfoma. Esplenomegalia con ecogenicidad normal. O sea, la ecogenicidad no cambia en este pobre paciente. Pacientes con congestión pasiva, pacientes con anemia hemolítica, toxemia o por uso de anestésicos o algunas drogas. Infecciones sistémicas por algunas bacterias fúngicas, por sistémicas agudas, bacterianas o fúngicas. Yo no lo he visto. Hematopoiesis extramedular sí lo hemos visto. Amiloidosis tampoco lo hemos visto. Por infiltraciones malignas como linfomas o mastocitomas. O sea,
el linfoma te puede dar aumento de ecogenicidad, baja ecogenicidad y además te puede dar una ecogenicidad normal. O sea, tan específico no es. Aquí tenemos un vaso con una ecogenicidad bastante normal, eso es lo que buscamos de un vaso. Esa esto sea bastante parejo, lo que llamamos granular, el granito sea fino, pero el vaso está más grande de lo que debiese estar y la ecogenicidad está normal. Generalmente pacientes con Ehrlichia, y eso lo vemos de forma frecuente y lo van a ver de forma frecuente. Cuando ves que era un paciente que crean que tiene Ehrlichia, se meten al vaso, generalmente vamos a tener un vaso grande con una ecogenicidad normal. Y eso muchas veces es indicativo de un paciente con ehrlichiosis. ¿Está? Una de las cosas prácticas que van a poder ver en la clínica. Esplenomegalia con ecogenicidad normal, también por cáncer hepático y algunos medicamentos. Si usted a su paciente le pone silacina porque lo van a sedar porque es muy mañoso, ese paciente ustedes le van a medir el hígado, el vaso, y se van a dar cuenta que hay una esplenomegalia a veces moderada y a veces muy agresiva. Pues tienen que saber que la silacina produce aumento del tamaño del vaso de forma medicamentosa. Entonces normalmente los sedantes, los anestésicos, pero sobre todo la silacina. Y en alteraciones focales, también, como lo que vimos en el dibujito de la pizarra, vamos a tener alteraciones focales con disminución de ecogenicidad, aumento de ecogenicidad o aumento de ecogenicidad con sonda acústica. Sí es importante que contesten otro. Mira mi mamá. Si la mamá no debe ser tan importante. Sí, por llegar hoy día. ¿Cómo está? Fíjense, esto es el vaso. Si lo llamaron de nuevo, conteste. Si a mí mi mamá me llama 2 veces, le contesto la segunda. Una amiga que me peguen después. Fíjense la ecogenicidad del vaso. Esto es el vaso. Fíjense, aquí está la cápsula. Aquí está la cápsula del vaso, lo que me indica que esto es vaso. ¿Sí? Fíjense esta ecogenicidad. Fíjense esto que está acá. ¿Se ve? Sí. ¿Cómo está la ecogenicidad de eso con eso? Similar, ¿cierto? Muchas veces no es tan igual, pero sí, en este caso es similar. ¿Qué le decimos al dueño? ¿Le sacamos el vaso o no se lo sacamos? ¿Un perro puede vivir sin vaso? ¿Seguros? No. Sí puede vivir sin vaso. ¿Si tiene 2 meses? No. ¿Seguro? Sí. No sé. ¿Ustedes creen que sí? No sé. Se lo dejo de tarea, no lo veo. Estudienlo. Es importante saber si se le puede sacar el vaso a un perro de 2 meses. Porque pueden estar sacando vasos de perros chicos. No, a nosotros nos han mandado a sacar vasos de perros pequeñitos. Después les cuento si los sacamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene la misma ecogenicidad, porque es una masa bastante grande. Si esto mide 3 centímetros, esto puede medir 5, 6. ¿Lo sacamos? ¿Hacemos biopsia? ¿Podríamos hacer una biopsia? ¿Podría ser una biopsia, ¿cómo se llama? Ecoguiada. ¿Podría ser? Porque podría ser una hiperplasia nodular benigna y que puede estar ahí toda la vida y no afectar en absolutamente nada. ¿Ya? Si me preguntan a mí, yo prefiero sacar. ¿Y el perro chico igual? Eso no lo Bueno, ya acá se van a empezar. Rayos. ¿Qué pasa con el vaso? Casi. Esplenomegalia focales, recuerden, focales con ecogenicidad disminuida. Enfermedad granulomatosa crónicas como histoplasmosis. Infartos esplénicos por trombos, por neoplasias, por embolos, hematomas, por traumas, abscesos, hiperplasia nodular benigna. Fíjense, hiperplasia nodular benigna
cursa con ecogenicidad disminuida y cursa con ecogenicidad normal. ¿Ya? Entonces atento porque hay muchos prediagnósticos que cursan de forma similar entre una ecogenicidad y la otra. Hemangiosarcoma, para mí lo más frecuente, linfosarcomas, liposarcomas y osteosarcomas, pacientes con necrosis o pacientes con procesos inflamatorios. ¿Cómo está la ecogenicidad de eso que está aquí? Esto. Disminuida. Perfecto. Ya aprendieron a diferenciar ecogenicidad con metades disminuidas. Entonces, el vaso llega de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Yo podría hacer la medición del vaso desde aquí hasta aquí sin ningún problema. La parte más alta. Porque hay una esplenomegalia. Porque, ¿qué pasa si mido el vaso desde aquí? Fíjense aquí. Hay una línea pericótica de aquí hasta aquí. O está normal. Pero si esto tiene esta estructura, mido desde esa estructura. Porque es una hepatomegalia focal. Con ecogenicidades disminuidas. ¿Y qué puede ser? Todas las cosas. Todas estas cosas que vemos. Infarto, hematoma, un absceso, hiperplasia nodular, hemangio, necrosis, proceso inflamatorio. ¿Ya? Acá lo mismo, tenemos el vaso, tenemos una zona focal con ecogenicidad disminuida. Si yo tengo esa zona con ecogenicidad muy disminuida, lo que hago es le pongo el doble al vaso y veo cómo está la irrigación. Y si veo que en esa zona no hay irrigación, probablemente tengo un infarto. Si hay mucha más irrigación en esa zona, en zonas superiores, lo más probable es que tenga una masa tumoral. ¿Sí? ¿Acá? Alteraciones focales con ecogenicidades disminuidas. Para mí esto es lo más frecuente. ¿Se fijan eso? Está clarísimo. Aquí arriba también. ¿Ya? Entonces son alteraciones focales con ecogenicidad disminuida. Pueden ser quistes, abscesos, hematomas. Puede ser algún tipo de masita tumoral que se haya llenado de líquido, también puede ser. Entonces, una opción es tomarle una biopsia. La otra opción es sacar el vaso. Yo que le haría a ese vaso, lo dejo tranquilo y lo cito en un mes a control, le hago un control ecográfico en un mes y veo. Si creció, lo saco. Si disminuyó o se mantiene, lo dejo tranquilo. ¿Ya? ¿Acá? Esplenomegalia con ecogenicidad disminuida, que podríamos decir que es difuso, porque fíjense, está en todos lados como zonas más anecoicas. Cuando encuentro eso tengo que pensar en presencia de metástasis por la perrita que tienen adenocarcinoma de glándulas perianales o glándulas mamarias. ¿Ya? ¿Preferí en este caso decir multifocal o difusa? Puede ser multifocal. Lo que pasa es que cuando es difuso, tendríamos como esto mismo, pero grande. Aquí son puras cosas O chicas. sea, sería multifocal. Son multifocal. ¿Ya? Por último, esplenomegalia con ecogenicidad aumentada. Fíjense que no aparece acá. La hiperplasia nodular benigna puede cursar con ecogenicidad normal, aumentada o disminuida. Entonces atento, porque la hiperplasia nodular benigna no provoca nada. Fíjense en esta zona que está más blanca. ¿Se fijan? Eso no es normal. Recuerden que el vaso es completamente parejo, tiene la misma ecogenicidad de punta a punta. Si encontramos algo que está blanco en cualquier zona del vaso, hay que apuntarlo. Y dentro de los prediagnósticos está la hiperplasia nodular benigna.
Correcto. Acá. El vaso, con su ruginosidad relativamente normal, vaso, y fíjense, me apareció una pelota blanca. ¿Un quiste? No. ¿Vale? No, un absceso puede ser una masa. Vaso. ¿Sí? Vaso, viejo. Profe, la tercera imagen, ¿en qué vida se llama? Una, dos, tres. Ya, ¿Esta? esa es la segunda. Ya, la segunda. ¿Qué Eso. imagen? ¿En qué posición está? Porque no... Eso de ecografía también. ¿O Sí, no? pues. Sí, se ve raro. Vamos viendo, vamos viendo. Que la veo rara. ¿Cómo es esa estructura? ¿Qué congenicidad tiene? Esto, fíjense. Hiperecoica. ¿Qué estructura tengo hiperecoica? No, mujer. No es tan hiperecoica, no es tan blanca, jamás se ve así de blanco. ¿Qué estructura hiperecoica tengo en el abdomen? En ese sector. ¿Qué podría ser? Vamos a la imagen. Al estómago. Vamos al dibujo. Tengo el vaso. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por acá? Feca. Son fecos. Ah. ¿Por qué por aquí? Pasa el colon. Y a este nivel tengo fecas. A este nivel tengo fecas hiperecoicas. A medida que va aumentando, o sea, va saliendo, se va poniendo, se supone, más hiperecoica, y aquí va disminuyendo la ecogenicidad. Pero esto es el colon. ¿Ya? El vaso, el colon. ¿Sí? Se van a dar cuenta, la que le gusta la clínica, es todo anatomía. Todo anatomía. ¿Y aquí cómo está la ecogenicidad? Aumentada, ¿cierto? Multifocal. ¿Son alteraciones focales o son alteraciones difusas? Multifocal o no. Para mí es multifocal. ¿Ya? Porque se supone que no es todo el vaso. Cuando es difusa es todo el vaso. Cuando es focal, en algunos sectores. Y si tengo un sector tan amplio como eso, sí, es multifocal. ¿Ya? Calcificación multifocal por infartos previos. O sea, hay depósitos de calcio porque ese perro se infartó. Si uno ve eso y no sabe que existe la calcificación post-infarto, uno podría presumir que es un tumor y lo va a sacar. Si lo sacas no pasa nada. ¿Ya? A esa altura ese vaso casi ya no está funcionando. Así que esté ahí o no esté ahí. ¿Cuánto tiempo uno se debería demorar en sacar un vaso? Una cranectomía. Tiempo quirúrgico. ¿Cuánto cree usted que se demora? Mira, mujer. Flash. ¿Y usted? Rápido. 5 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Lo compramos hace un par de meses. Compramos un aparatito que se llama Ligachur. No sé si lo ubican. Ese que usan para los bypass gástricos, que tú pinzas, Iba cauterizas. cauterizando. Nosotros nos demoramos 3 minutos en sacar un vaso. En sacarlo completo. ¿Ya? Pasa la tecnología, hace lo mismo pero más rápido. No mejor, no más rápido. Porque antes ligábamos. Antes lo que se decía era que había que ligar vaso por vaso. Entonces se ligaba un vaso craneal, un vaso caudal y se cortaba al medio. Vaso craneal, vaso caudal, se cortaba al medio. Ya lo más nuevo dicen que no es necesario hacer eso, sino que pescas el paquete completo, haces una sola buena ligadura y listo, fuera el vaso. Pero si tienes el ligachur, cortas. En 3 minutos puedes sacar un vaso. ¿Ya? ¿Cómo? 30 segundos. Porque el gato del vaso real es de este tamaño. La punta del ligachur es de este tamaño. Con 3 cortes se fue. ¿Ya? Esplenomegalia con ecogenicidad aumentada y sombra acústica. ¿Se acuerdan lo que era la sombra acústica?
La sombra acústica, bueno, No era cuando se veía uno detrás del otro. acuérdense, entre las cosas que teníamos en la ecografía teníamos lo que se llama reverberancia, sombra acústica. Si yo tengo una estructura hiperecoica, imaginemos este perro se tragó una bolita de vidrio. De aquí para atrás me va a dar una sombra de color negro, pero todo negro. No me va a dejar ver otras estructuras. O sea, si yo tengo el riñón aquí, atrás de esta cinta final, esta parte del riñón no la voy a ver porque va a estar con una sombra negra, y esta parte del riñón sí la voy a ver porque la sombra negra no está. Eso es una sombra acústica. Si estoy en este mismo paciente, y este paciente tiene feca, pero se comió 2 platos de poroto y está hinchadito, y tiene aire, voy a tener algo similar a la sombra acústica, con líneas hiperecoicas paralelas entre sí, y eso se llama reverberancia. Reverberancia, estoy seguro que esa huesa es como una de las dos con blanca. ¿Ya? Entonces, si hay gas, te va a tirar eso. Líneas paralelas de color blanco. Si es sólido o muy hiperecoico, te va a tirar una sombra de color negro. ¿Ya? Entonces, reflejo vitales con hipogenicidad aumentada y sombra acústica, las posibilidades son calcificaciones. Ya dijimos que por infartos se puede calcificar el vaso, por hematomas también se puede calcificar. Granulomas, distrofia, metástasis, gas en abscesos, fibrosis por hematomas, infarto, enfermedad crónica, granulomas o cuerpos extraños. Eso es sombra acústica. ¿Se fijan? Tengo una estructura y me da una sombra acústica. Si fuera un quiste con agua, ¿me da sombra acústica? ¿Seguras? ¿Se ve blanco? ¿El agua es blanca? No rebota nada. ¿Cómo? No tiene para rebotar. ¿Daría ¿Y qué es lo que me hace reverberancia? abajo? ¿Reverberancia o no? Reverberancia. Se ven lo que se llaman las sombras de borde. Se ven unas sombras de borde. ¿Ya? Si yo tengo sombra acústica, claramente no va a ser quiste. Es algo más hiperecoico, es algo más duro. ¿Ya? Y si tengo un refuerzo posterior, eso lo da el quiste. Refuerzo posterior hace que la parte más redonda del quiste se vea mejor. Y igual tengo 2 par de líneas. Tengo una línea y una línea, pero aquí se ven estructuras. En la sombra acústica yo no veo nada, está todo negro. ¿Sí? Ya lo vimos, no sé por qué están acá. Listo. Terminamos con vaso.